Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia del Señor sean derramadas sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Como Dios mira al hombre que Él llama a trabajar en su obra. Cuando este ser humano se mantiene como Dios le ha llamado a mantenerse. Dios nos dice su palabra es celoso. Dios es celoso. Dios, siendo el autor de su obra, Dios espera que el ser humano se mantenga cuando Él le llama a trabajar en su obra como Él le ha separado. Cuando Dios llama al hombre a trabajar en su obra, Dios le dice que tiene que cambiar su mente. Cuando el hombre se convierte al Señor, se supone que un 100% este ser humano renueve su mente. De una mente carnal mundana, el hombre está llamado a renovar su mente a una mente espiritual. El hombre que Dios llama y separa está llamado a tener la mente de Cristo. La mente de Cristo está aquí en su palabra. De esta misma manera, Dios espera que la casa del Señor se mantenga. De esta misma manera, Dios espera que su casa se mantenga santificada. Dios le dijo en un momento dado a Moisés, Dios le dijo en un momento dado a David, a Samuel, santifica mi pueblo, santifícalo, muéstrales y enséñales quién soy yo. Diles quién soy yo. ¿A qué está llamado el sacerdote? El sacerdote está llamado a enseñarle al pueblo quién es Dios. Hay diversos ministerios que Dios preparó y capacitó, pero especialmente el sacerdote está capacitado para trabajar en la santidad del Señor. ¿A qué se refiere el Señor? Cuando le habla al sacerdote y le dice, mi casa es santa, se respeta. Mi altar es santo, se respeta. ¿Dónde podemos ver esto? Esto lo podemos ver cuando Dios llamó y separó a Aarón y a sus hijos. Dios les dijo que tuvieran cuidado. Esto no ha cambiado. ¿Por qué y cómo? ¿Por qué el ser humano? Voy a estar explicando primero por qué el ser humano no entiende para estos tiempos quién es Dios y qué significa su casa y su altar para Él. ¿Por qué el hombre no entiende? La palabra nos habla de una maldición que va el hombre cuando el hombre mira al mundo, cuando el hombre desobedece a la palabra del Señor.
Hay oportunidades que Dios le da al hombre para que el hombre sane estas áreas que han muerto en su vida. El ser humano muere espiritualmente por áreas. Cuando el ser humano no entiende quién es Dios, qué es su casa, qué es su altar, qué es su santidad, es porque el hombre ha muerto espiritualmente. Cuando el ser humano no entiende esto, es porque murió espiritualmente. ¿Qué es la santidad del Señor? ¿O qué nos quiere decir Dios a través de su palabra en cuanto a su santidad? Podemos ver a través de varios ejemplos que Dios nos muestra a través de su palabra, sacerdotes que Él llamó. Estos sacerdotes tuvieron que ser limpios y purificados en su espíritu, espiritualmente. El sacerdote viene capacitado desde el vientre de su madre. Así como el profeta, el pastor, el evangelista, el apóstol, el maestro, todos los ministerios que Dios capacitó, Dios los capacitó desde el vientre. Voy a tocar un punto. Así como Dios llama desde el vientre, ministerio, Satanás también lo hace. La palabra nos muestra en Apocalipsis 12 de qué manera Satanás va tras la mujer embarazada para atacarle. La palabra del Señor nos dice que Dios arroja tierra sobre ella y la cubre. Pero Satanás va tras la generación que guarda los mandamientos y los testimonios del Señor. Satanás también, al igual que Dios, llama ministerios desde el vientre. Satanás lo hace. Satanás lo hace. El ser humano está llamado a vivir bajo santidad cuando le sirve a Dios. Vivir bajo santidad es vivir alimentado de la palabra del Señor. Vivir bajo santidad es vivir para Dios. Si el ser humano no puede vivir para Dios, si el ser humano no puede vivir bajo santidad, se expone a que Satanás tome su vida para él. Cuando Satanás opera en el cuerpo del hombre, él no se ve. Pero sí en las acciones de los hombres se puede revelar Satanás. Satanás no tan solo se manifiesta matando. Satanás un 100% opera disfrazado de ángel de luz. Cuando el ser humano no respeta la santidad del Señor, la casa del Señor, el espacio del Señor, cuando el ser humano no respeta esto es porque ha muerto espiritualmente, un espíritu ha entrado a su vida, un espíritu de error. Dios espera ser honrado y respetado en su espacio, en su altar. El vocabulario del hombre debe de ser espiritual. El ser humano tiene que estar consciente de las ordenanzas que Dios nos trae a través de su palabra. Dios nunca va a permitir
que nadie que no esté preparado y capacitado para pararse en su altar, el cual es santo, esta santidad es espiritual. La santidad de Dios, de su casa, de su altar, la santidad de Dios es espiritual. Por eso el ser humano debe de mantenerse espiritualmente limpio. Espiritualmente limpio. ¿Por qué? Porque con facilidad Satanás toma el cuerpo del hombre. Satanás forma y crea sacerdotes. Jeroboam fue un sacerdote que doctrinó sacerdotes. Jeroboam doctrinó sacerdotes contrarios a los sacerdotes. Lo voy a volver a repetir. Jeroboam doctrinó sacerdotes contrarios a los sacerdotes que Dios creó, que Dios doctrinó. Jeroboam doctrinó, quise decir, sacerdotes contrarios a como Dios los doctrinó a través de su palabra. Dios no es hombre, Él es espíritu.